Bueno, luego de haber visto el problema de la explicabilidad en los modelos avanzados de Machine Learning, en este video nos enfocaremos ya exclusivamente en las técnicas que sirvan para modelos complejos o de caja negra, que como vimos las hay de muy diversos tipos y se engloban bajo la denominación genérica de inteligencia artificial explicable. Como decíamos, los modelos en general son complejos, pero lo que buscamos es que las explicaciones sean simples para poder facilitar de esa manera su comprensión, porque si no respondemos a la complejidad con complejidad y dificultamos hacerlo entendible. Pero esto tiene un precio, que es que perdemos en fidelidad, es decir, que no se trata de explicaciones definitivas, sino que estas explicaciones son solo aproximaciones, que son una representación simplificada del modelo subyacente. Como vimos, existen muchos métodos y técnicas para dar explicación a los modelos complejos. Hay técnicas para modelos que tratan imágenes, para modelos que tratan texto, y nosotros nos enfocaremos en aquellos modelos que son para datos tabulares o datos estructurados. Específicamente vamos a desarrollar el algoritmo de breakdown, que es un método que, como dijimos, es para modelos de datos tabulares y que además es de modelo agnóstico. Esto quiere decir que no asume ningún supuesto en la estructura del modelo, por lo cual no hay limitación y puede usarse cualquiera, siempre y cuando este modelo arroje una predicción para la observación que queremos analizar. Y adicionalmente tiene la característica de ser de instancia específica o local. Esto quiere decir que solamente analiza la predicción de una observación particular, no para todo un conjunto de observaciones, como pueden ser los globales. Con estas tres características, las dos técnicas más conocidas son la de Sharp, que usa la técnica de juegos, y la de Line, que usa una simplificación lineal, pero nosotros, como mencionamos, nos vamos a enfocar en la de breakdown por tener menor difusión y explicaciones detalladas, sobre todo en video, explicando bien su funcionamiento y la forma en que realiza sus cálculos, y además porque encontramos una variante con interacciones que nos pareció muy interesante. Ahora sí, vemos ya el método de breakdown, que en su resultado final nos arrojaría un gráfico como este. Esto es lo que obtenemos de este método, que como vemos es un gráfico en cascada, y lo que hace es que descompone la predicción. En este caso es la predicción para un caso particular, Johnny D. Siempre lo que analiza, como dijimos que es instancia específica, es un solo caso en particular. Este caso de Johnny D lo tomamos del libro Explanatory Model Analysis, que es que el libro lo tiene en este link y que es un libro que tiene bien detallada toda esta información para aquel que le interese. Como decíamos, lo que hace es descomponer la predicción en las contribuciones de cada una de sus variables explicativas, partiendo de un intercept, que es el promedio general de todas las predicciones. Es decir, dice, bueno, en promedio para todo el dataset tenía una probabilidad de supervivencia de 23,5%. De ahí parte. Es decir, no sin saber nada del individuo, en general cualquiera tiene una probabilidad de supervivencia de 23,5. Y ve, si tiene una edad igual a 8, con 8 años de edad le aumenta la probabilidad de supervivencia en un 27%. Si viaja en primera clase, le aumenta la probabilidad de supervivencia en un 8,6% y así sucesivamente. Estas contribuciones se calculan de manera secuencial, de forma aditiva y en orden, dejando fijas las anteriores. Acá tenemos el detalle, que como vemos calcula la contribución, que es esta fórmula, la contribución del promedio del actual menos la anterior. La actual menos la anterior. Que ya lo veremos más detallado a continuación. Y el orden del cálculo afecta las magnitudes de las contribuciones. Es decir, que la contribución de un 27% para la edad puede ser diferente si no se calcula primera. Al hacer de manera secuencial y en orden, si estaría tercera, cuarta o en alguna otra posición, la contribución seguramente variaría. Acá vemos ya en detalle cómo vamos a obtener el primero de los pasos, que como vimos era el intercept, que acá teníamos un intercept de un 23,5%. Acá vamos a detallar cómo es que se obtiene ese valor. Lo que hace es toma todo el dataset, que en este caso son 2.207 observaciones, y les calcula la predicción que realiza en este caso nuestro modelo, que en este caso es un random forest, para cada uno de los registros de observaciones. Obtenemos un rango de valores muy variado, y para todas ellas le saca el promedio, teniendo así una predicción promedio de un 23,5% de probabilidad de supervivencia. Esto va a ser el intercept, de ahí se para, y es lo que consideramos la base para después explicar las contribuciones de cada una de las variables. El siguiente paso ahora sí es calcular la contribución de la primera variable, en este caso la edad. Tener una edad igual a 8 nos arrojaría una contribución, según esto, de un 27%.
A esto va a llegar fijando para todo el dataset la edad en 8 años. De esta manera vemos que nos quedaría un conjunto de 2.207 observaciones, pero todas con una edad de 8 años. Por lo cual obtenemos de todas estas sus predicciones, que otra vez tenemos un rango muy variado, pero el valor promedio ahora es de 50,5%, que comparado con el anterior, que en este caso era el intercept, siempre se resta el anterior porque es aditiva, se calcula la diferencia. En este caso era el intercept, que teníamos que era para el promedio general de un 23,5%, vemos que tuvo una contribución de un 27%, es decir, que tener 8 años agregaría una probabilidad de supervivencia de un 27%, pasando de un 23,5 a un 50,5% de probabilidad de supervivencia. Y pasamos al siguiente paso, que es calcular la siguiente contribución. Para calcular la siguiente contribución, que en este caso es la clase, puesto que en nuestro caso a explicar, Johnny D viaja en primera clase, lo que hacemos es fijar otra vez para todo el dataset la variable de clase en primera clase. Volvemos a calcular las predicciones para cada una de ellas, obteniendo un rango otra vez bastante variable, aunque un poco más acotado. Y de todas esas predicciones obtenemos su valor promedio. Esta vez la probabilidad pasa a un 59,1%, que comparado con la anterior que teníamos, habiendo dejado fija la edad en 8 años, es de un 50,5%. Que era un 50,5%, lo que tenemos es un incremento de un 8,6%, que va a ser la contribución de viajar en primera clase. Como vemos, mencionábamos que se calcula de manera secuencial, ordenada y aditiva, puesto que vemos acá que para calcular la de primera clase dejamos fija la edad en 8 años y lo que cambiamos es la clase a primera clase. O sea que esta contribución de primera clase es suponiendo que son todos de 8 años. O sea que son personas que viajan en primera clase y tienen 8 años. Es decir, todos estos casos se van acercando al de la observación que queremos explicar, pero dejando las anteriores fijas. Así proseguimos para las demás variables. Fijamos la tarifa, el género en masculino, el lugar de embarque y el parentesco. Sucesivamente, como vimos en los pasos anteriores, lo vamos calculando uno a uno y vamos calculando las predicciones para todos los registros, obtenemos su valor promedio y lo vamos restando del valor que obtuvimos en el paso anterior. Como decíamos, estas contribuciones pueden variar según cambiemos el orden, puesto que es la contribución que obtiene esa variable, pero manteniendo las demás fijas. Es decir, que viaja en primera clase y ya tiene 8 años, o tiene una tarifa de 72, pero ya viaja en primera clase y tiene además 8 años. Así llegamos a la última de las contribuciones, que finalmente, como podemos ver acá, lo que vamos a tener es que una vez que vayamos reemplazando todas las variables, vamos a tener un montón de casos como el de nuestra observación, en este caso un montón de Johnny D. Por lo cual el valor promedio va a ser el valor de la predicción, puesto que todos son el valor de la predicción a la que queremos llegar. Así alcanzamos el valor de la predicción que queremos llegar, le restamos el del paso anterior y en nuestro caso la última de las contribuciones es una contribución negativa de un 3%. Esto mismo lo tenemos acá resumido de manera gráfica, todos los pasos que vimos. Calculábamos el intercept, que era el promedio de todas las predicciones. Acá tenemos la distribución de las 2.207 predicciones, en este caso con todas las variables en sus valores originales, que obteníamos un 23,5. Después en el primer paso, que obtenimos una probabilidad de 50,5% de supervivencia, promedio, que salía de la distribución de todas las predicciones, pero ahora dejando fija la edad en 8 años, este orden de primero la edad, de segundo la clase, lo obtiene de calcular el valor de la contribución, y puesto que, por ejemplo, la edad igual a 8 años era el que mayor valor de contribución tenía en el primer paso, puso primero la edad. Para todos, primero calcula el primer paso para todas las variables posibles, cambiando solamente esa variable y ve cuál obtiene la mayor contribución, y así se queda con la edad que tenía la mayor contribución. Y así para cada uno de los pasos, eso para obtener el ordenamiento. Pero como veremos, después de ese ordenamiento se puede cambiar, forzar a que sea uno diferente. Así que acá tendríamos en resumen cómo obtiene cada una de las contribuciones
partiendo de los valores promedio de las distribuciones de todas las predicciones. Y después va haciendo la diferencia con el anterior. Teníamos un 59.1 en el segundo paso y le resta el anterior y obtenemos la contribución de la clase. Y acá para todas las demás tenemos el detalle de cuánto nos daría el promedio de las predicciones. Que estos dos pasos los vimos detallados y estos pasos y salteamos al último. Y así llegamos finalmente al de la predicción. Acá tenemos este mismo esquema de cálculo, solamente que detallado en tablas y en valores numéricos. Vemos que tenemos el parte del intercept, que es el valor promedio, y acá tenemos cada uno de los valores promedios, que era lo mismo que teníamos antes como promedio de la distribución, pero bien detallado con todos sus decimales. Y acá el cálculo de cada una de las contribuciones, que surge de restar este menos el anterior. Este menos el anterior, este menos el anterior, este sale de la diferencia de estos dos, este sale de la diferencia de estos dos, y estos mismos vemos que redondeados son las contribuciones que finalmente vamos a ver en el gráfico en cascada, que es lo que nos arroja como resultado del breakdown y cómo explica esta predicción según la contribución de cada una de las 8 variables del dataset, partiendo del valor promedio.